3. Marxistas sin alma. Para el marxismo la mente es una simple función del cerebro. Si alguien sigue preguntando, dice Engels, qué son el pensamiento y la conciencia y de dónde se originan, se descubre que son producto del cerebro humano. Para el marxismo, como materialismo que es, el alma espiritual no existe. La doctrina marxista sobre el alma es falsa. L. Pensar es una actividad inmaterial, espiritual, luego, la mente tiene que ser inmaterial, espiritual. Cada ser actúa de acuerdo con su naturaleza. Es decir, la actividad de un ser corresponde a la naturaleza de ese ser. Si pensar es una actividad material, la mente tendrá que ser material. Si pensar es una actividad espiritual, la mente tendrá que ser espiritual. Es así que pensar es una actividad espiritual, por consiguiente, la mente es espiritual. 1 a 1. Para el marxismo, el pensamiento consiste en el análisis de los objetos de conciencia en sus elementos y en la síntesis de esos elementos en una unidad. Análisis y síntesis. Análisis, división ordenada en la mente de un objeto; síntesis, composición en la mente de los elementos que forman ese objeto. El análisis y la síntesis implican, necesariamente, ver con el pensamiento la relación que existe entre las partes y el todo, y entre las partes entre sí. Esta relación evidentemente es inmaterial, el pensamiento de esta relación es también inmaterial, luego la mente que produce este pensamiento tiene que ser inmaterial. 1 a 2. Los marxistas utilizan en sus libros y discursos, términos tales como la justicia, la verdad, el hombre. Estos conceptos no se aplican a ninguna realidad material, por tanto, estos conceptos son inmateriales y la mente que los piensa, inmaterial. 1 a 3. Los marxistas, al igual que todos los hombres, formulan juicios. Afirman y niegan. Captan la relación que existe entre dos conceptos. Esta relación es inmaterial. Luego, los marxistas también formulan juicios que ni siquiera se refieren a un tiempo determinado, ni a un lugar determinado, ni a un objeto determinado. Engels expresa, hay verdades tan firmemente apoyadas, que cualquier duda sobre ellas parezca atacar en la locura. 2 y 2 son 4, y los tres ángulos de un triángulo son igual a dos rectos, un hombre que no se alimenta muere de hambre, y así sucesivamente. Hay, pues, verdades eternas, verdades finales y últimas. Ciertamente, las hay. Aquí se ve más claramente aún, que pensamientos abstractos como estos tienen que ser inmateriales y, por tanto, originados en una mente inmaterial. 1 a 4. Los marxistas, lo mismo que los demás, no solamente captan la relación que existe entre dos conceptos al formular un juicio, sino que también relacionan un juicio con otro, mediante el raciocinio o razonamiento. Esta operación es inmaterial, luego la facultad que realiza esta operación tiene que ser inmaterial. 1 a 5. Todos los hombres pueden reflexionar sobre sí mismos. La mente piensa en sí misma. Si la mente fuera material, esto sería imposible, ya que ninguna facultad material puede obrar sobre sí misma, ser sujeto y objeto de su propia actividad. ¿Puede el ojo verse a sí mismo? El pensar en sí mismo, el pensar en que se piensa, es una actividad inmaterial, luego la mente que produce esa actividad es inmaterial. Conclusión. El proceso de analizar y sintetizar, la formulación de conceptos abstractos, de juicios, del raciocinio y de la reflexión son pruebas más que suficientes de que el pensar es una actividad espiritual, y que, por tanto, la facultad en que esta actividad radica, es igualmente espiritual. El hombre tiene un alma espiritual. El alma existe. La existencia del alma es un asunto ante el cual ningún ser humano puede permanecer ajeno. Se trata de la razón de ser, del objeto, del sentido y del fin de su vida. Me parece, dice Pascal, que no se profundice sobre la teoría de Copérnico, pero esto afecta a toda la vida saber si el alma es mortal o inmortal. Ante un mundo que pretende arrastrar hacia el número y la fórmula aún las más inconmensurables realidades, los hombres, con sus inquietudes, sus afectos, sus aspiraciones, sus necesidades, van desenvolviendo su vida oprimidos por una sensación de angustia y de inseguridad.
pero desde la más profunda intimidad del ser humano surgen las fuerzas del espíritu y se produce un movimiento interior de autoafirmación de la persona humana, como ser substancialmente diferente de todo aquello que es solo materia. Sin una idea superior, escribió Dostoyevsky en su diario, de un escritor no pueden subsistir ni un hombre ni una nación. Y solo una idea superior hay en este mundo, la idea de la inmortalidad del alma humana.